Hola, en este tutorial te voy a explicar cómo hacer una carga masiva de contactos a la base de datos de Ticket. Esto es una nueva funcionalidad disponible a partir de febrero de 2024. Lo que queremos hacer es ir al módulo de contactos donde efectivamente tenemos una visual de nuestra base de datos y podemos ver la ficha individual. Y ahora arriba a la derecha vamos a conseguir el botón de carga contactos masivamente. Le hacemos clic y en principio nos va a aparecer vacío esta tabla que tenemos acá. Después la vamos a ver cómo se llena con cada una de las cargas que hemos realizado. Lo que queremos hacer ahora es hacer clic en el botón importar contactos. Tal vez la parte más importante de hacer la carga de contactos es el trabajo previo del manejo de esa base de datos que vamos a subir. Como lo ves, acá te ofrecemos una plantilla de Google Sheets para que trabajes esa base de datos antes de subirla al sistema. Esa plantilla de carga de contactos es esta que tenemos acá. Es importante que cuando la abres por primera vez leas las instrucciones que tenemos del lado derecho. Repito, es importante porque así vas a poder subir un archivo más limpio que te va a tomar menos tiempo subir al sistema. Ya vamos a entender por qué. Pero en estas instrucciones podemos ver temas como los formatos que tienen que tener las fechas, los formatos que tienen que tener las horas, la obligación de que efectivamente tiene que existir o un email o un teléfono para cada contacto. ¿Sí? Es importante eso. Pero es importante leer, nuevamente es importante leer las instrucciones porque es la que nos va a permitir efectivamente hacer la carga. Cuando abrimos este formato por primera vez es importante hacer clic en archivo y crear una copia. ¿Por qué? Porque el sistema va a abrir una copia que está protegida porque efectivamente se trata de una plantilla para que cada persona haga su carga masiva de contactos. Vamos a ver en este ejemplo que tenemos acá que tenemos una columna para el nombre, el email, el teléfono y etiquetas. Sin embargo, podemos agregar cabezales de columna con otros campos que quisiéramos importar. Es importante que esos campos estén creados previamente en Ticket. ¿Sí? Te voy a dejar el enlace al tutorial de campos personalizados, que es cómo podemos efectivamente crear campos personalizados en la herramienta y que si colocamos el cabezal y tenemos esa información también se va a importar. Toma en cuenta que hay varios tipos de campos personalizados y por eso es importante leer. Otro de los puntos importantes son las etiquetas, porque son una de las herramientas principales que utilizamos para segmentar la base de datos. Hay una sola columna para etiquetas, en ella podemos incluir la cantidad de etiquetas que necesitemos para esta base de datos. Si son varias por cada persona, tenemos que separarlas con una coma, de forma corrida. El guión es simplemente el guión que tiene la etiqueta directamente en Ticket. Es importante que si la etiqueta ya existe en Ticket, a la hora de hacer la carga masiva de contactos esté escrita de la misma manera en el archivo que vamos a subir a como está escrita en Ticket, porque si no vamos a tener una etiqueta doble. De todas formas, nuevamente por favor les reitero leer las instrucciones. Ya yo acá tengo preparado una carga de unos 734 contactos. ¿Sí? Son todos estos que están acá. Vemos que solamente tenemos nombre, email, teléfono y tags. Fíjense que en este ejemplo el cabezal no está diferenciado por color, es decir, es algo que no es problemático, ¿sí? Luego de que tenemos el archivo ya trabajado, y con trabajado me refiero a limpio, a que no tenemos errores, que no tenemos duplicados, entonces efectivamente lo que queremos hacer es descargarlo en un archivo CSV. Les recomendamos trabajarlo en Google Sheets porque Google Sheets suele exportar un formato más limpio de CSV que otras herramientas como Excel. Y lo guardo. Ahora vuelvo a Ticket y justamente voy a cargar ese archivo en Ticket. Lo cargo y ya vamos a tener un próximo paso. Lo primero que queremos hacer es establecer un nombre. Ese nombre es simplemente el nombre de esa carga en el sistema. Es una forma que vamos a tener de identificar cuando subimos esta información al sistema. Luego tenemos el nombre de los cabezales. El sistema reconoce los nombres de los cabezales, nos da info preliminar de cada una de esas columnas y nos permite entonces hacer un match entre ese cabezal y el campo en Ticket. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, el nombre, el email, el teléfono y los tags. Fíjense que me sobra un campo que no está acá y no hay ningún problema. Si es necesario, si al final no queremos importar alguno de los campos, podemos eliminar efectivamente esa fila antes de cargarla. Hacemos clic en siguiente y fíjense que
ya de entrada el sistema me está diciendo que tenemos errores en esta carga. Y del lado izquierdo vamos a encontrar el listado de esos errores, que son 373, nos está contando que son 758 contactos. Puedo ir revisando cada uno de esos errores haciendo clic en el botón de reparar. Por ejemplo, en este caso es un formato erróneo de teléfono, le hago clic y lo borro, Es importante que si no existe un teléfono válido ni un email válido, ese contacto no lo vamos a poder importar y debemos eliminarlo del lado derecho. Fíjense que igual tenemos las etiquetas, en este caso cada uno de estos contactos solamente tiene una etiqueta relacionada a su país. ¿Sí? Vamos a encontrar errores como ese de formato de teléfono, vamos a encontrar errores de formato de email, por ejemplo como este que está acá. Fíjense, tiene una coma y tiene comillas al principio y al final. Simplemente entro en el campo, lo edito y hago clic en otro campo y sigo editando, y los errores en la parte izquierda van disminuyendo. Fíjense el trabajo que representa efectivamente subir una base de datos con información que no hemos trabajado previamente. Justamente por eso es que hacemos mucho hincapié en que se revise la base de datos previamente. En este caso yo me estoy encontrando con muchos errores que tienen que ver con que el formato de teléfono no es válido. No lo estoy arreglando porque no conozco el formato de teléfono de cada uno de estos países, pero en tu caso seguramente tienes la base de datos de un país en específico y puedes ajustar el teléfono si es que algo se te fue mal. Pero claro, es más fácil hacerlo directamente en el archivo de Google Sheets antes de ir a este paso, porque si no vamos a tener que corregir acá. Fíjate que el sistema no nos va a dejar avanzar en la carga si no hacemos toda esta corrección. Entonces yo voy a hacer todas estas correcciones y vamos a continuar en unos segundos. Fíjate que en estos casos de número de teléfono yo lo que estoy ejecutando simplemente es un borrado. Claro, estoy ejecutando un borrado porque todos estos contactos tienen un email válido. Si no tuviesen un email válido, tuviese que eliminar por completo ese contacto. Voy a tener que borrar este contacto porque es un contacto duplicado, y luego de que hemos hecho la limpieza en nuestra base de datos antes de subir, podemos confirmar la carga. Y como podemos ver, vamos a tener prueba de carga 1, que fue el nombre que le pusimos, y el estatus que está en proceso. Ahora solo nos queda esperar. Podemos irnos a realizar cualquier otra acción, no tenemos que quedarnos en esta ventana, podemos seguir trabajando en otros aspectos de ticket. Y simplemente el sistema nos notificará con un mensaje en pantalla cuando la carga se haya procesado por completo. Una vez se ha completado la carga, vamos a ver carga completada, vamos a conocer el número de contactos cargados. Si existían contactos previamente con ese email o con ese número de teléfono, esos contactos serán actualizados. Nos va a indicar también si existieron errores, la fuente, que es un archivo CSV, quién de nuestro equipo hizo la carga y la fecha de esa carga de contactos. Y para confirmarlo simplemente podemos ir al módulo de contactos y vamos a ver ya a todas las personas. Recuerda que si tienes alguna duda sobre esta funcionalidad o cualquier otra, abajo a la derecha tienes nuestra ayuda los 7 días de la semana por WhatsApp o directamente en el chat de nuestra página web.